Hoy es el 5 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Ayer concluimos el libro del cuarto profeta mayor. Decimos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel son los profetas mayores. Los otros profetas que se llaman profetas menores no son menos importantes, solamente son libros más cortos. Y hoy vamos a comenzar a leer el libro de Oseas. Entonces Oseas estaba profetizando en un tiempo de conflicto político y rebeldía espiritual. Entonces voy a dar un vistazo a este libro antes de entrar en el capítulo 1. En los primeros 3 capítulos vemos el matrimonio de Oseas a una prostituta. Entonces muchos de los profetas tenían que vivir en carne propia las profecías. En este caso sí. Y para él era más importante mostrar el mensaje de Dios que decir, no, jamás voy a hacer esto. También Oseas habla mucho o da muchas acusaciones contra Israel. Él está profetizando principalmente en el norte por su idolatría, las injusticias, etc. y las consecuencias. Y al final vemos el llamado al arrepentimiento, hablando del amor de Dios y la restauración en el futuro. Entonces es muy parecido a muchos libros de la Biblia. Las acusaciones, las consecuencias, llamar a la gente a arrepentimiento y la promesa. Esto se ve en toda la Biblia. Somos seres humanos, tenemos la tendencia de ser infieles y tenemos que pagar las consecuencias, pero siempre con esperanza. Entonces, entremos. Oseas 1:1 hasta el 3:5. Este es el mensaje que el Señor le dio a Oseas, hijo de Berí, en la época en que Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, también en la época del reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. El Señor le dijo, ve y cásate con una prostituta y tendrá hijos ilegítimos, porque la gente de este país ha actuado como prostituta, no han sido fieles al Señor. Entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Gomer quedó embarazada y le dio un hijo a Oseas. El Señor le dijo a Oseas, llámalo Jezreel, porque en poco tiempo castigaré a la familia de Jehú por la sangre que derramó en el valle de Jezreel. Además destruiré el reino de la nación de Israel. Ese día romperé el arco de Israel en el valle de Jezreel. Más tarde Gomer quedó embarazada de nuevo y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas, llámala No Más Piedad, porque no tendré más piedad con la nación de Israel, y no perdonaré a su gente. Pero con Judá tendré piedad. No la salvaré con arco, ni espada, ni batalla, ni caballo, ni jinetes. La salvaré con el poder del Señor su Dios. Cuando terminó de amamantar a No Más Piedad, Gomer quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo. El Señor dijo, llámalo, no es mi pueblo, porque ustedes ya no son mi pueblo, y yo ya no soy su Dios.
En el futuro los israelitas serán como la arena del mar que nadie puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios vivo. Los pueblos de Judá y de Israel serán reunidos y elegirán un solo jefe. Rebosarán en el país, pues el día de Jezreel será maravilloso. Capítulo 2. Luego ustedes llamarán a sus hermanos, ustedes son mi pueblo, y a sus hermanas llamarán piedad. Enfréntense a su mamá, porque ya no es mi esposa, y yo ya no soy su esposo. Díganle que deje de comportarse como una prostituta, y que se aleje de su pecho a sus amantes. Si no lo hace, le quitaré todo dejándola desnuda como el día en que nació. Me llevaré a su gente y la convertiré en un desierto. La transformaré en una tierra desolada y seca. Haré que muera de sed. No tendré piedad de sus hijos porque son fruto de su prostitución. La mamá de esos hijos es una prostituta. La que los concibió no tenía vergüenza. Ella decía, iré tras mis amantes, los que me dan comida y agua, mi lana y mi lino, mi aceite de oliva y mi vino. Por eso bloquearé con espinos su camino. Construiré una pared alrededor de ella para que no pueda encontrar sus caminos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, regresaré con mi primer esposo. Mi vida era mejor cuando estaba con él. Ella no sabía que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Era yo quien cada vez le daba más plata y más oro, que luego usó para hacer estatuas de Baal. Por eso regresaré cuando sea tiempo de cosecha, y le quitaré mi trigo y mi vino. Me llevaré mi lana y mi lino, que cubrían su desnudez. Pondré al descubierto su vergüenza ante todos sus amantes, y ya nadie podrá rescatarla de mi poder. Haré que se acaben sus celebraciones, que suspendan sus festivales, sus fiestas de luna nueva y sus días de descanso. No tendrá más día de fiesta, destruiré sus viñas y sus higueras. Ella decía, estos son regalos que me han dado mis amantes. Ahora yo convertiré sus jardines en un bosque silvestre, y los animales salvajes comerán sus frutos. La castigaré por haber quemado incienso para adorar a los dioses falsos. Ella se adornaba con anillos y joyas para ir tras sus amantes y se olvidó de mí. Esto lo dice el Señor. Así que voy a seducirla, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Le daré campos de uvas y transformaré el valle del desastre en una puerta de esperanza. Entonces ella me responderá como lo hizo cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Esto dice el Señor, en ese momento dejarás de llamarme Señor y me llamará esposo mío. Yo quitaré de su boca los nombres de esos dioses falsos y ya nadie los recordará. En ese tiempo haré un trato a favor de los israelitas con todos los animales salvajes, las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Acabaré con los arcos, las espadas y la guerra para que puedan dormir tranquilos. Israel, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y tendré fiel amor. Te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel, y conocerás de verdad al Señor. El Señor dice, en ese tiempo yo responderé. Les hablaré a los cielos y ellos le hablarán a la tierra. La tierra dará trigo,
vino y aceite para satisfacer las necesidades de Jezreel. Yo plantaré muchas semillas en su tierra. Con no más piedad tendré piedad. A no es mi pueblo le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Capítulo 3. Después el Señor me dijo de nuevo, ama a una mujer que tenga muchos amantes. Ámala así como el Señor ha amado a los israelitas, aunque se hayan alejado de él para adorar a otros dioses y les encante comer pasteles de uvas pasas. Entonces compré a Gomer por 180 gramos de plata y una carga y media de cebada. Luego le dije, deja ya de ser prostituta, vivirás conmigo por mucho tiempo, no te entregues a ningún otro y yo seré tu esposo. De la misma forma el pueblo de Israel vivirá por mucho tiempo sin rey y sin gobernante, sin sacrificios y sin monumentos de piedra, sin vestidos sacerdotales y sin ídolos familiares. Después de eso, los israelitas regresarán y buscarán al Señor su Dios y David su rey. Y en el futuro honrarán al Señor por su bondad. Primera de Juan 5. Fe victoriosa. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino a nosotros mediante agua y sangre. No vino solamente mediante agua, sino también mediante sangre. El Espíritu da testimonio de que esto es cierto, porque el Espíritu es la verdad. Hay 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo en su testimonio. Si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer que el testimonio de Dios es más importante, y lo que Dios nos dice es la verdad acerca de su propio Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que ya participan de la vida eterna. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano, y Dios le dará vida a su hermano. Digo un pecado que no lleva a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna. En ese caso no digo que se ore. Cualquier tipo de injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro, y el maligno no le puede hacer daño. Sabemos que somos de Dios
aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse alejados de los dioses falsos. Salmo 124. Nuestra ayuda vino del Señor, canto de David para los peregrinos. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros. Habrían arrasado con nosotros como un río desbordado arrastra con todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Proverbios 29, del versículo 5 hasta el 8. El que adula a los demás los hace caer en una trampa. El perverso queda atrapado en su propia maldad, pero el justo canta y vive feliz. El justo se interesa por los derechos de los pobres, pero al perverso nada le importan. Los arrogantes agitan una ciudad, pero los sabios hacen la paz. A veces me pongo a reflexionar cómo hubiera sido ser Oseas el profeta. Yo con todas ganas, yo quiero servir a Dios, pero mucho quiero a mi esposa, a mis hijos. En este caso, él tenía que casarse con una prostituta que sigue siendo infiel y tiene que casarse con ella de nuevo para hacerle de nuevo su esposa. Esto realmente explica el gran amor de Dios para nosotros, porque es obvio que hay un Dios y la Biblia explica su salvación. Sin embargo, nosotros siempre buscamos nuestro propio camino y queremos servirnos a nosotros mismos. Es la gran lucha aún de los cristianos, porque una vez que llegamos a Jesucristo, no es el final, tenemos que crecer en Él a través de muchas tribulaciones por las fallas personales, pero seguimos creciendo en Él, es parte de la vida. Entonces, pensemos en Oseas y su esposa. No era matrimonio feliz, pero era un matrimonio para demostrar algo del Señor. También en los Proverbios me gusta este versículo que dice: el justo se interesa por los derechos de los pobres, pero al perverso nada le importan. Yo siempre veo en las elecciones de cualquier país que los candidatos siempre se comprometen a cuidar a los pobres. Y hasta que crean programas para darles cosas a los pobres, pero eso no es cuidar a los pobres. Un pobre tiene que tener una medida de respeto por trabajar. Pero a veces los políticos solamente usan a los pobres para su propia ganancia. Pero en este caso la Biblia nos explica que
el justo verdadero se interesa sin interés por los derechos de los pobres. Entonces nosotros, en cualquier nivel que nos encontremos en la vida, que seamos ayudadores de los pobres, porque hay una bendición en esto. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu gran amor. Viendo lo de Oseas, como tú, Señor, te casaste con nosotros aún siendo idólatras. Y después, saliendo de ti para ser idólatras de nuevo, tú siempre regresabas a Israel y siempre nos regresa a nosotros. Que seamos sabios, Señor, no para ser como la gente que se aprovecha de todo, aprovechándonos de ti. Queremos seguirte en toda manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que ustedes comenten un poco más de todo esto, porque el religioso, como el fariseo, vive por su propia justicia y no hay salvación, y no logra nada, no ayuda a los pobres, solo hacen cosas para ellos mismos. Pero hasta hoy día hay gente con el mismo espíritu, y yo quiero que nosotros seamos diferentes. Yo sé que no somos perfectos, ninguno entre nosotros sea perfecto. Sin embargo, estamos buscando a cumplir con este versículo en Mateo, ser perfecto como Dios es perfecto. Padre Dios, yo te pido que tú nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús, seguir tus pasos. Amén. Bueno, los jueves yo anuncié que no va a haber estudios aquí en diciembre y tal vez enero. Yo necesito un tiempo para hacer muchos trabajos y recuperar un poco de mi tiempo para planear las lecciones. Estamos en Esdras y Nehemías y estamos estudiando esto, pero vamos a parar hasta, digamos, los finales de enero o los principios de febrero. Siempre nos puede encontrar en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, también en YouTube de AB Español. Siempre para mí un privilegio ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen la victoria? ¡De un grito de júbilo! Aplaudiendo aquí conmigo, vamos. Gracias, Señor. Unánimes, cantemos ante el Rey. Unánimes, victoria hay en Él.
Dios nos ha dado la victoria sobre cada situación en nuestra vida.